Hernández. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de la semana número 2. Bueno, perdón, aquí es módulo 2, ahí un error. Bueno, es módulo 2. Primero que nada, deseándoles un buen inicio de semana, que cumplamos con todas las actividades que los maestros nos encomienden y que saquemos todo esto adelante, ¿vale? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las estructuras cristalinas. En la semana pasada platicábamos un poco de qué eran los enlaces, que esos enlaces generan estructuras o redes, ¿sale? Que la forma en cómo se organizan esas redes, pues bueno, lo vamos a llamar entonces estructuras. Veíamos también que dependiendo del tipo de material o el tipo de estado que se genere de la unión de los átomos o moléculas, podemos tener sólidos, líquidos o gaseosos y cuestiones demás, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para que nosotros podamos entrar de lleno o comprender las propiedades de los materiales, ¿sale? Y poder, por tanto, seleccionar el material idóneo para la aplicación específica que nosotros vayamos a utilizar, es necesario primero comprender cómo se relacionan o cómo son las estructuras de los materiales. Y en ese sentido, para que tú puedas comprender cómo son las estructuras de los materiales, permítame un tantito. Alberto, buenos días. Buenos días, Inge. Decíamos, y para que tú puedas comprender qué onda con esta parte de las estructuras, lo primero que tienes que comprender son los modelos que rigen a estas estructuras, ¿sale? Vamos a llamar modelo, ¿sale? A toda aquella hipótesis o simulación que trata de definir cuál es el comportamiento de todas las estructuras moleculares de cualquier material, sin importar cuál sea, ¿sale? Obviamente, si es una hipótesis, pues hay que validarla y verificarla, ¿no? ¿Sale? Todo lo que hemos aprendido anteriormente. Ahora, los modelos más utilizables o el modelo que más se aplica con respecto a las estructuras y que ya está validado es el siguiente que tú ves en la pantalla. Primero, ¿vale? Punto número 1, dice que los materiales están constituidos por átomos. Totalmente cierto, que estos átomos se pueden unir o pueden tener enlaces iónicos, ¿sale? Que permiten generar estructuras fuertes o débiles, dependiendo del tipo de enlace, ¿no? Si es primario o secundario. Punto número 2, que se va a considerar o tiene que considerarse a los átomos como pequeñas esferitas, ¿sale? Y sobre todo esto para hacer la parte estructural o las partes cristalinas como pequeñas esferas para poder representarte y poder trabajar con ellas. Punto número 3, bueno, hay otro error aquí, sería ¿sale? Los átomos de diferentes elementos, ¿sale? O de diferente naturaleza química van a tener tamaños diferentes, ¿sale? Y el tamaño de qué va a depender, si estamos diciendo que son pequeñas esferas, el tamaño va a depender del radio que defina a esos átomos, ¿sí? Es decir, si tienes un átomo de hidrógeno, pues va a ser diferente a un átomo de flúor, o va a ser diferente a un átomo de litio, o diferente a un átomo de carbono, y así sucesivamente, ¿sale? Ahora, siguiente punto, los átomos se pueden enlazar de diferentes tipos. Nosotros en la semana pasada vimos enlace iónico, covalente o metálico. En nuestro caso vamos a hablar mucho de enlaces metálicos, ya que los enlaces metálicos se generan a partir de estructuras cristalinas, ¿vale? Bueno, y todo esto para dar cierta fuerza, cierta cohesión a la estructura del material. Ahora, parte importante de lo que vamos a mencionar es de que si estamos analizando los modelos, entonces los modelos, ¿sale? O esas pequeñas esferas relacionadas se pueden trabajar de diferente forma, es decir, pueden generar en cierta medida diferentes
estructuras, ¿verdad? O se pueden agrupar de diferente forma. Si se agrupan de diferente forma, podemos tener entonces estructuras que sean cristalinas, es decir, que estén ordenadas, o cristalinas amorfas, que no haya un orden específico, ¿sale? Entonces, en la parte de aquí, por eso lo colocamos de esta forma, es decir, cristalinas que tienen un patrón ya establecido, un patrón ya formado, las amorfas que no lo tienen, ¿sale? Y otra categoría que son aquellas que tienen un orden, pero que es de poco alcance. ¿Qué significa? Que solamente tienen orden en alguna sección de toda su estructura molecular. Hasta aquí, no sé si tengamos alguna duda o alguna aportación, muchachos. ¿No? Muy bien, gracias, pasamos. Ahora, si nos centramos en el último punto, que decía que las estructuras pueden ser amorfas o cristalinas, que es el tema de estudio para este módulo, ¿sale? Vamos a centrarnos en las estructuras cristalinas, pero para los materiales que están o que se encuentran en estado sólido, ¿sale? Ahora, nota por favor que en esta imagen que te estoy colocando, tienes estructuras cristalinas, ¿sale? Que están de manera ordenada, ¿sale? Que internamente cada átomo tiene una posición específica durante toda la estructura molecular, ¿sale? Es decir, no hay tanto espacio libre, a comparación de las amorfas. Ojo, permítame un tantito. Ok. El estar en estado sólido no significa que va a estar totalmente ordenado, ¿sale? Porque aunque esté en estado sólido, puede haber pequeñas variaciones que generen esta deformidad, o que estén amorfa, que no tengan forma como tal, ¿sale? O no es que no tengan forma como tal, sino que le es difícil, ¿sale?, acomodarse, o a nosotros se nos va a ser difícil agruparlo, ¿sale?, específicamente o siguiendo un patrón, ¿sale?, a comparación de otro tipo de estructuras. Bien, ahora, estas estructuras o este ordenamiento o este patrón definido, ¿cómo afecta a las propiedades tanto físicas, mecánicas y químicas de esos materiales? ¿Cómo es o por qué es importante analizarlo desde ese punto? Primero que nada, por mencionar un ejemplo, por la densidad masa, ¿sale? ¿Recuerdas la fórmula de la densidad? ¿Densidad a qué era? Igual. Masa sobre volumen. Perfecto. Entonces, imagínate, si yo tengo una estructura que no está definida, ¿sale? Estamos de acuerdo que no podríamos o no podrían estar ordenados y no podríamos tener cierta cantidad específica de átomos, es decir, van a estar, como están desordenados, le van a caber mucho menos. Pero, más sin embargo, si la estructura es ordenada, es decir, no deja espacios vacíos, entonces cabe la posibilidad de que caben más, ¿sale?, átomos de un elemento en esa estructura. Y obviamente al caber más, pues la densidad del material pues va a incrementarse. ¿Qué ventajas o qué desventajas hay de que un material sea más denso o no? Primero, que el peso va a cambiar, ¿sale? Al estar ordenado y no tener espacios vacíos, pues entonces lo que va a ocurrir es que el material se haga más pesado. Si lo analizamos con respecto a la luz, este material, estar muy denso, no va a permitir que la luz atraviese, ¿verdad?, internamente su constitución. Es decir, llámese una piedra, llámese un metal, ¿sale?, va a ser poco probable que atraviese la luz como tal. En cuestiones ópticas, por ejemplo, también afecta ahí, ¿sale?, porque va a depender si el material es cristalino o no, ¿sale?, para dejar que la luz se refracte o no se refracte sobre su superficie, ¿no? Entonces ve cómo el ordenamiento de los materiales sí va a afectar, ¿sale?, a las propiedades de cada uno
de ellos, ¿sale? Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario? No hay fe, no hay fe. Ok, permítame tantito. Ok, muy bien. Ahora bien, con respecto a las estructuras, podemos hablar de ellas o definir los siguientes conceptos. Primero, que una estructura cristalina va a definir la organización de los átomos, es decir, cómo es que se ubican, ¿sale?, dentro de una celda, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Cómo es que se ubican dentro de una red, cuál es su posición, ¿sale?, con respecto a otro de cada uno de ellos, ¿sí? Y vemos aquí la imagen, ¿sale?, cómo están ordenados, ¿no? ¿Sale? Generando en este caso, pues bueno, hexágonos. El grafeno, por ejemplo, es un material que ustedes visualizaron en los videos y que tiene la forma cristalina. ¿Por qué? Porque está definido cómo es su estructura molecular. Ahora, las propiedades se explican a partir de su estructura, es decir, todas las propiedades que tú conozcas: maleabilidad, ductibilidad, conductividad eléctrica, conductividad térmica, ¿sale?, que permita o que no permita entre su estructura, no sé, alojar bacterias. Todas esas propiedades que tú vas a ir viendo y que vamos a ir conociendo poco a poco van a depender de la organización de esos átomos, es decir, de sus estructuras. Se estudia por medio de la difracción de la luz para que nosotros podamos conocer cómo es que está colocado, o si son cristalinos o amorfos esas estructuras. Se hace con base a la difracción de la luz, ¿sale? Y acuérdate que la difracción de la luz, ¿qué es? ¿Alguien recuerda un experimento de difracción de la luz? Muy sencillito. ¿O alguien recuerda qué es la difracción de la luz? Con confianza, ¿eh? ¿No? Bueno, había un experimento en física óptica que se llamaba, venía referenciado con ciertas pequeñas rejillas. En esas rejillas lo que hacían es pasar un haz de luz, y conforme la luz iba pasando por esas rejillas se iban viendo ciertos espectros electromagnéticos. Es decir, se veía o se ve, dependiendo también el número de rejillas, ¿sale?, la modulación de la onda electromagnética, y con base a eso se puede visualizar qué cantidad o qué no cantidad de luz está dejando pasar internamente cada material. Muy bien. Bueno, ahora, las estructuras, si nosotros pudiésemos tomar una fotografía en 2D, se verían algo así. Las estructuras cristalinas, ordenadas. Nota en la primera imagen donde dice esquema de la estructura cristalina, ¿sale?, en un sistema bidimensional, cómo todas están agrupaditas, bien interesantes, una detrás de otra, ¿sale? No dejan tanto espacio entre uno y otro, ¿sale?, el espacio necesario para generar el enlace, ¿sale?, y así sucesivamente. Estas pequeñas cruces que tú ves ahí, ¿sale?, lo que van a representar es el lugar geométrico que va a definir su posición en una estructura, ¿sale? Ahora, no es necesario que nosotros conozcamos toda la estructura del material. ¿Por qué? Porque si es una estructura cristalina, basta con conocer una porción de él, ¿sale?, una porción de él, porque al final de cuentas el patrón se repite, para saber cómo es que se comporta ese material, ¿sí? No sé si hasta aquí sí me explico. Gracias. Ahora, gracias. Ahora, el número más pequeño que yo pueda obtener de esa pequeña muestra representativa de todo el material, le vamos a llamar celda unitaria, ¿sale? Como menciona aquí el texto, la celda unitaria es el número más pequeño de átomos o de punto de red que puedo tomar
para visualizar el comportamiento del material, ¿sale? Entonces no te olvides, celda unitaria. Ahora, pero estamos de acuerdo que los materiales no es un sistema bidimensional. Los materiales están en un sistema 3D. Tienen ancho, tienen profundidad, tienen altura, ¿no? Y en ese sentido, las celdas unitarias tienen que conformarse de la misma forma, ¿sale? Vamos a tener átomos que están constituidos por electrones, protones y demás, ¿sale? Que van a estar girando con respecto, pero todo esto con base a una estructura cúbica, ¿sale? Todo esto conforma a una estructura cúbica respecto al modelo que estamos trabajando. Nota en la primera imagen cómo es que se visualiza esa celda unitaria, y en la parte de abajo cómo es que se tendría que organizar. Permítame un momento. Bueno, buenos días, señora.